Pureza y Juventud, por Monseñor Dot. Capítulo 4. En el fondo del abismo. Que no se oiga decir que existe entre vosotros la fornicación, la impureza o la avaricia, como conviene a los justos. Nada de palabras deshonrosas, ni bufonerías, ni bromas groseras, cosas todas inconvenientes. San Pablo. No hay adolescente que no oiga tarde o temprano el canto de la sirena de los deseos impuros. Solo un alma de ideales elevados, un corazón virgen, un noble ideal, pueden librarlo del desastre. Un toque de alarma sonará, ¡atrás! Y sin embargo, la voz de la seductora cautivará. El deseo sensual cegará al joven. Tú no ves sino el instante del placer. El abismo está allí, y no sospechas en manera alguna la caída, en la cual todo tu sistema nervioso se destrozará. Un paso y vendrá la catástrofe. El joven está en la pendiente. Desgraciado de él si adelanta el pie. En este mundo no hay placer más efímero que el de la impureza, pero no hay uno solo que se pague más caro. Su precio es la ruina total del alma y del cuerpo. Voy a describir sin exageración la suerte del joven que ha dado el primer mal paso. Tal vez este cuadro parecerá inverosímil. Un solo pecado, se dirá, no puede causar tanta miseria. Lo que voy a decirte no es sino un reflejo de la triste realidad que puede extenderse a varias generaciones. No quiero afirmar que el pecado solitario destruya el organismo de todos aquellos que lleguen a ser sus esclavos. Hay naturalezas fuertes que soportan sus ataques, pero hay una cosa innegable. Mientras más joven es la víctima de este pecado, tanto más siente en su cuerpo sus efectos destructores. Pero donde la destrucción es completamente cierta, es en el alma. No te dejes engañar por el buen aspecto de un pecador. Su fuerza muscular puede permanecer intacta, su carácter y su inteligencia están estropeados. El espíritu está arruinado, y el alma, esa soberana de la creación, yace bajo el yugo de las pasiones execrables. Ese pecado es engañoso. Antes de cometerlo, te hace magníficas promesas. Una vez cometido, roba los tesoros de tu alma. Y lo más triste, a la larga, es la dificultad de recuperar un poco su libertad. Después de algún tiempo, nada le hace impresión. Tan ineficaz es la palabra de un padre compasivo como la de un sacerdote que habla con la autoridad de su estado. La voluntad de un joven extraviado pierde todas sus energías. Por la mañana se le van las medias horas en pensar si se levantará, si tomará los libros en sus manos. Y si ojea uno bostezando, no significa en manera alguna que él estudie. A veces tiene momentos de franqueza, y entonces suspira. Si las cosas fueran de otra manera, desearía cambiar, pero no hace ningún esfuerzo para ello. Es como un soldado de plomo, que levanta su espada para herir, pero nunca la descarga. De vez en cuando, después de una buena sacudida, se dice, es necesario que esto cambie desde este momento, mas luego continúa lo mismo. El cohete es lanzado y cae convertido en lluvia de oro, y después la oscuridad es más densa que antes. Solo una vez. El joven ha emprendido el sendero del mal. A lo mejor ha cedido simplemente por curiosidad. Tal vez se dijo, no lo haré sino una sola vez para ver. Ignoraba que el primer pecado es el más difícil. Los demás se cometen con mucha mayor facilidad. Finalmente, la caída viene a ser casi inevitable. No te vayas a imaginar que si las tentaciones son demasiado violentas, que si te acosan aún durante las horas de trabajo, te sea necesario ceder para que te dejen tranquilo. Hay adolescentes que creen ahogar la tentación cometiendo el pecado. Error. Después del primer pecado impuro, las tentaciones se echan encima en tan gran cantidad y vienen con tanta insistencia que no hay manera de hacer un trabajo continuo y enérgico. Solamente en esos momentos
Comprende el desgraciado que los chacales que hace poco ladraban hambrientos en busca de su alma estaban encadenados, pero que al presente él ha soltado las cadenas y ellos se embriagan con su sangre. Los cachorrillos de león son poco temibles, mientras no han probado carne de donde brote sangre. Una vez probada, se vuelven feroces. Resiste desde el primer ataque, porque se engaña quien piensa que al llegar a la virilidad se adquiere un carácter de acero, después de haberse mostrado débil en la juventud. Con frecuencia el remedio llega muy tarde para quien tiene esta enfermedad desde hace mucho tiempo. ¿Quién puede decir en qué momento comienza el otoño? Acá y acullá una hoja cae. Poco después, algunas ramas quedan desnudas. Después, un viento de invierno sacude la espectral floresta. Lo mismo sucede cuando se trata del pecado. Desgraciado de quien inconsideradamente comienza a jugar con el vicio solitario o quiere experimentar el placer una sola vez. ¿Cuántos jóvenes han dicho ya, con los ojos arrasados en lágrimas, que estaban avergonzados de sus caídas, que no querían pecar más, costase lo que costase? Su promesa era sincera, pero como se encontraban solos, la tentación los ha vencido. La voluntad debilitada ha cedido, han sucumbido una vez más. El primer paso en falso. ¿Cómo ha llegado a este extremo el pobre adolescente? No fue bastante fuerte en el primer momento. No supo que en la vida, como en el juego de ajedrez, todo mal paso se paga tarde o temprano. Sus conversaciones obscenas, sus palabras y sus lecturas inmorales son cada vez más frecuentes. Se habitúa a ellas poquito a poco y, como sin mentirlo, no quiere echarlas. Su alma está tranquila, y atrevámonos a decirlo, ha de tener una voluntad muy firme para sacudir la tiranía de los sentidos que lo dominan. Mientras más cede, el mal se hace más exigente. La repetición frecuente se ha convertido en una costumbre, y la costumbre en necesidad. Antes luchaba contra Hércules, y su fuerza se renovaba cada vez que lograba tocar tierra con el pie. Al contacto del lodo, la mala pasión gana en impetuosidad. El joven desearía deshacerse de su terrible peso. No raras veces forcejea impotente bajo la maldición. Cuando Prometeo robó el fuego del Olimpo, los dioses, para castigarlo, lo encadenaron al Cáucaso. Un águila venía todos los días a devorarle el hígado. Este renacía por la noche, y al día siguiente el águila volvía a la carga. Viva imagen del que enciende en su corazón el fuego de la inmoralidad. Sus años lo encadenan al vicio que roe su alma cada día. El pecado de la impureza tiene las propiedades de la nicotina, el alcohol, el opio. Considera todo el peso de estas palabras. El pecado, una necesidad. Los exploradores del África del Sur nos hablan de una serpiente que fascina a los pájaros con su mirada. La víctima salta durante algún tiempo de rama, pero no puede dejar de mirar esos ojos. Una fuerza irresistible le obliga a acercarse cada vez más al horrible reptil, que al fin la agarra y la estrangula. Las primeras faltas han podido ser involuntarias. En el momento en que se dio cuenta que había pecado contra la naturaleza, la costumbre había echado ya raíces. Tal vez era aún un pequeñuelo, cuando uno de sus compañeros le enseñó a excitar ese placer. Aún entonces él sintió, por ventura, que era una cosa prohibida. La naturaleza proclamó a gritos la verdad, y antes que hacerlo delante de su madre, antes que hablarle de ello, se habría cortado la mano. Únicamente la virtud puede soportar la claridad. El vicio, siempre sombrío, es amigo de la oscuridad. Para mostrarse en plena luz necesita enmascararse. Él es quien ha alejado de nuestras costumbres la franqueza. En historia natural se habla de ciertas flores de velludos pétalos en los que queda pegado el insecto que se posa sobre ellos. La corola se cierra de repente y el insecto queda aprisionado. Pocos días después, al volver a abrirse la corola, no se ve más que un esqueleto. La planta ha chupado todo el jugo.
De esa misma manera, el pecado impuro chupa la fuerza vital del joven que se deja aprisionar por él. Se ven cambios notables en su carácter, en toda su conducta, en su salud. A pesar de todos sus esfuerzos para ocultarlo, el vuelo del águila es dificultoso cuando su ala se ha manchado con el barro.